Hola, muy buenas tardes amigos de mi página de Facebook y de mi canal de YouTube que se llama Lo Negro del Plátano. Soy Javier Sarabia y les vengo a hablar hoy día de un tema que ha salido en El Deber hoy día, que dice que Bolivia está moldeada, según El Deber, por tres fuerzas. Las clases populares, las clases medias republicanas y el cruceñismo. Primera vez que escucho ese concepto del cruceñismo, ¿no? Me parece que está equivocada, ¿no? Esa manera de dividir a Bolivia o de ponerla entre esos tres ejes, ¿no? De disputa. Me parece más bien una solución fácil para entender que en estas elecciones al parecer hay tres candidatos que son los más importantes, ¿no? Entonces es poner detrás de cada uno de esos candidatos una clase social que le apoya, ¿no? A Arce le apoyaría la clase popular, a Mesa la clase media republicana y a Camacho el cruceñismo, ¿no? Pero no creo que avancemos mucho para entender el problema de Bolivia, porque al final de cuentas estamos diciendo lo mismo, hay tres candidatos y los tres tienen su gente, ¿no? Yo creo que para entender la política se tiene que empezar por entender la economía, o por lo menos tratar de entender la economía porque es muy importante. Y creo que en la economía de Bolivia, yo haciendo así un análisis rápido, diría que hay como 5 sectores importantes económicamente que tienen que ver con cómo está yendo Bolivia en estos momentos, ¿no? Y en los últimos años. Todos ellos serían clasificados como la burguesía o pequeña burguesía, ¿ya? Ninguno de ellos creo que se podría llamar como clase popular, porque yo entiendo la clase popular como el pueblo, como los trabajadores, aquellos que no son dueños de medios de producción, o por lo menos que no tienen grandes capitales, no tienen gente trabajando para ellos, ¿no es cierto? Gente que trabaja, pueden ser profesionales, pueden no ser profesionales, pero es gente que vive de su trabajo, ¿no es cierto? Esas serían las clases populares. Pero os voy a hablar de 5 grupos que creo que están más allá de esas clases populares, que serían lo que se podría llamar la burguesía. Por ejemplo, uno de los primeros y creo que uno de los más importantes para entender Bolivia ahora es lo que se llama la burguesía aymara o la nueva burguesía o la nueva élite nacional, que es esa gente normalmente originaria de La Paz o de Oruro o de Potosí, del occidente del país, y que se ha dedicado al comercio y que a través de este negocio del comercio, traer cosas de Chile para venderlas a Bolivia, estamos hablando de desde electrodomésticos a tecnología, a autos, no sé, un montón de productos, se ha creado un capital esa gente, ¿no? Y es ahora la gente que típicamente se la asocia con los cholets en el Alto, en la zona sur, comprándose mansiones o casas grandes, yéndose a vivir a la zona sur, ¿no es cierto? Bueno, esa gente que ya ha logrado consolidarse, yo creo, como una clase, como un grupo poderoso económicamente, que ya ha trascendido además la parte occidental del país, ya está en todo el país. Porque además, según los últimos estudios, este grupo ya no solo comercia dentro de Bolivia, sino que trae productos de afuera para llevarlos hacia Brasil o hacia la Argentina. Es decir, ya se ha convertido de un comercio nacional a un comercio ya internacional y manejan grandes capitales de dinero. Estos grupos empezaron en los años 80, cuando se dio la relocalización de los mineros el año 85, con Víctor Paz Estenssoro, y mucha gente salió de trabajar de las minas y se dedicó al comercio, en La Paz, en Oruro, en varios lugares. Pero poco a poco empezó a adquirir tal capital que ahora no es que solamente van a Iquique a traer cosas, sino que directamente negocian con las industrias chinas para traer los productos a Bolivia. Entonces el comercio ha crecido muchísimo y tiene que ver con la expansión china también, ¿no? Es decir, la expansión del comercio mundial de la China se da precisamente también en los años 80. Entonces, junto con eso que va creciendo esta clase, que ahora ya se ha diversificado, no solamente se dedica al comercio, se dedica a los servicios, se dedica al transporte y a la construcción, precisamente los cholets, ¿no? Y a otro tipo de construcciones. Entonces,
Es importante esta clase porque además no solamente, ya digo, está en La Paz o en la parte occidental, sino está en Santa Cruz, está en Cochabamba, está en Tarija, está en todas partes, ¿no? Porque ya les digo que comercia con Brasil, comercia con Chile, con Argentina, perdón. Lleva productos a Brasil, lleva productos a la Argentina. Entonces es una clase, una burguesía emergente muy importante. Luego tendríamos la agroindustria del Oriente, la clásica agroindustria del Oriente que se origina en los años 70 más o menos con el cultivo de caña de azúcar, algodón, y después ahora con lo de la soya, el arroz, ¿cierto? Y que tiene su exportación también, sobre todo a países sudamericanos también, ¿no? Entonces, es una clase que también tiene su origen en la Revolución del 52, cuando ellos adquieren un montón de tierras, grandes cantidades de tierras, lo mismo que durante el gobierno de Banzer en los años 70, y así van adquiriendo grandes extensiones de tierra que ahora son cultivadas para, por ejemplo, producir soya y otros productos, ¿no? Entonces, esa es la agroindustria del Oriente, ¿no? Luego estaría la minería mediana, que son estos mineros que tienen que ver con empresas que explotan la minería en la parte occidente de Bolivia, obviamente, y que están relacionados también con capitales extranjeros. Hay capitales nacionales, pero también hay capitales extranjeros, y son los típicos, digamos, mineros paceños o del occidente del país, como por ejemplo Gonzalo Sánchez de Lozada, era uno de esos mineros medianos antes de que se vaya de la empresa Consur, ¿no? Bueno, pero también existe todavía esas empresas medianas en Bolivia. Luego estaría el otro grupo que sería de la minería también, pero es otro grupo porque son los cooperativistas mineros, que tienen también un poder económico importante. Tienen muchos trabajadores, agrupan esas cooperativas a mucha gente, a muchos trabajadores, y la economía que ellos producen alimenta a sus familias y a otra gente también. Entonces es un sector muy importante de la economía boliviana, la cooperativa minera o los cooperativistas mineros, que son importantes también. Ese sería el cuarto grupo. Y el quinto grupo serían los cocaleros, ¿no?, del Chapare, que también han logrado una acumulación de capital a lo largo de los años y a través de la venta de la coca. Bueno, sabemos que la venta de la coca es la materia prima para hacer la cocaína, y es esa economía la que ellos mueven y han logrado unos capitales importantes. Aprovecho para decir, obviamente, una vez más, de que para mí el negocio de la cocaína debería de legalizarse en Bolivia, porque nos hace más daño que no esté legalizada que si estuviera legalizada. Me parece que si estuviera legalizada nos quitaríamos un problema muy grande de encima, y además tendríamos unos ingresos para el país que serían muy importantes, serían muy importantes, ¿no? Entonces, tenemos esos 5 sectores, ¿no?, que en realidad son como burguesías o sectores emergentes que tienen capitales. Entonces, esos sectores emergentes son, yo lo que creo, que moldean la política boliviana en este momento, no como dice el deber, que son las clases populares, las clases medias y el cruceñismo. No, creo que son estos grupos económicos fuertes que pueden incidir, que tienen capitales y que pueden mover la cosa, y que además necesitan controlar el Estado, que es lo importante, ¿no? Porque cualquiera de ellos, para seguir creciendo, porque ellos tienen oportunidad de seguir creciendo al tener capitales, tienen perspectivas de futuro, para seguir adelante ellos necesitan un Estado, un gobierno que les beneficie, que les favorezca, que aplique políticas económicas, sociales, etcétera, que les favorezca en sus rubros, en sus negocios, ¿no? Entonces todos ellos están disputando en realidad ahorita el gobierno, ¿no? Y creo que lo más importante ahorita es ver, que es como lo que siempre pasa, ¿no?, que es cuál de ellos tiene la posibilidad de tener un discurso, ahora sí dirigido a las clases populares, que pueda hacer unir a esas clases populares alrededor de una opción, ¿no es cierto? Creo que el discurso ganador va a ser necesariamente uno relacionado con las naciones originarias o las naciones indígenas, ¿no? Porque tanto los cocaleros como los cooperativistas mineros, como la nueva burguesía aymara, pues obviamente tienen esa identificación más fácil con lo aymara, lo quechua, es decir, con las 36 naciones indígenas, ¿no? Entonces, a través de ese discurso, que es el discurso del indianismo, ¿no?, el de gobierno indio para pueblo indio, ellos podrían ser capaces de agrupar a toda esa clase popular, que es mayoritariamente de origen indígena, para apoyar un proyecto, ¿no?,
que eso básicamente sería lo que es el MAS y lo que fue el MAS durante 14 años, ¿no? En cambio, las otras dos lo tienen mucho más difícil, porque obviamente ellos no pueden tener ese discurso, ¿no? Porque les rompe todo el esquema político de lo que ellos están viendo como futuro del país, ¿no? Ellos el futuro del país lo ven como un país blanco, gobernado por blancos, ¿no? Como es, qué sé yo, la Argentina, Brasil, ¿no? Entonces tienen ese proyecto de nación, lo cual obviamente va a contrapelo de toda esta emergencia, ¿no? De grupos poderosos, pero que tienen una identificación indígena más fuerte. Y yo entiendo que aquel grupo que logre construir un discurso que incluya a toda esa mayoría indígena popular, pues es el que va a ganar, ¿no? Y creo que eso es lo que está en disputa ahorita, ¿no? Y esos son los grupos que se están disputando. Además, el grupo que gane, yo creo que va a ser aquel que logre ser más nacional y menos regional. Ese es el problema de los agroindustriales del Oriente, de Santa Cruz, que son muy regionales. Entonces, sus posibilidades de tener un discurso nacional son menores, ¿no? En cambio, los otros, al ser grupos económicos más extendidos geográficamente, pues pueden tener un discurso más nacional, ¿no es cierto? Y esa es la ventaja que tienen. Me parece que ese es un análisis un poquito más interesante que solamente decir que hay tres grupos que obviamente apoyan a tres candidatos, ¿no? Muchas gracias.